Ministerio, un llamado y amonestación del Señor. Testimonio de la hermana Teresa Peña, desde Nevada, Estados Unidos. Los bendiga, hermanos, por ayudarnos a todos aquellos a los que el Señor en su gran misericordia nos ha llamado para entregar este mensaje. Mi nombre es Teresa Peña, hermana en Cristo, y vivo en Las Vegas, Nevada. En el año 2016, aproximadamente en el mes de enero, entregué mi vida a mi Señor, haciendo una oración de fe, pero no caminaba conforme a la voluntad de Dios, sino que seguí viviendo como siempre. No tenía oración en mi vida, no leía la palabra de Dios y tampoco ayunaba, pero sí tenía en mí un sentir, una necesidad muy grande de tener a Dios en mi vida y vivir para Él. Como en el mes de marzo aproximadamente, tuve un sueño. Como verán, hermanos, ni siquiera guardé las fechas, pues no tenía conocimiento de las cosas de Dios. En el sueño me veía con mi hija de 7 años en un lugar como si fuera un museo de piedra. Mi hija y yo caminábamos por el pasillo, y yo la llevaba tomada de mi mano. De pronto, mi hija se me suelta de la mano y empieza a correr, y la pierdo de vista muy pronto. Empiezo a correr y mi corazón se llenó de angustia y dolor por no encontrar a mi hija. Yo corría por el pasillo del lugar que era como redondo porque no tenía esquinas, y cuando hube corrido un rato pensé que nunca más volvería a ver a mi hija. Mi corazón estaba lleno de dolor. De pronto una mujer sale a mi encuentro y me dice: «Aquí está su niña». Yo tomé a mi hija de la mano y me preguntaba en mi mente cómo esta señora supo que era mi hija, si nunca me vio con ella. Mi corazón descansa del dolor que sentía y empecé a tener paz. Algo me hizo mirar para arriba y miré al cielo. No había techo. Es como si yo hubiera corrido en círculos hasta llegar al último piso. Era de noche y las estrellas alumbraban en el cielo. Había 2 rostros de hombre dibujados con las nubes, y en ese momento ya no tuve recuerdos. Mi mente entendía que estaba soñando con Dios. Yo miraba los rostros y de pronto una voz muy clara y firme me dijo: «Ven». Al instante empecé a subir. Fue en segundos que quedé suspendida en el aire, un poco más cerca de los rostros. Sentía una paz tan hermosa dentro de mí, y el aire cuando iba subiendo era como una caricia en mi cara. Cuando estaba más cerca de los rostros, nuevamente la misma voz me habló y me dijo: «Ve, diles, es tiempo ya, es tiempo ya». Hermanos, al día siguiente yo no entendía muy bien este sueño, pues como les digo, yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios, así que pensé que no era posible que Dios me hablara, pues yo estaba viviendo completamente en pecado. Les platiqué a mis hermanos en la carne y me dijeron lo mismo, que no era posible, que Dios solo le hablaría a personas que viven en santidad. Así que intenté ignorar el sueño como por un mes, pero mi corazón no me dejaba. Era una culpa muy grande y sentía como si mi corazón se quemaba. Así que decidí hacer caso al sueño y me puse en oración y le dije a mi Señor: «Yo te voy a servir como manda tu palabra. Solo guíame, Señor, por favor, porque no entiendo tus palabras». Empecé a leer la Biblia, a orar y a ayunar. Todo lo que la palabra de Dios me habla, lo hacía. Salía a predicar a los mercados, pero cuando regresaba siempre oraba al Señor y le preguntaba si estaba bien lo que estaba haciendo, pues no lograba entender las palabras que Dios me había dado. Mi comunión con el Señor fue creciendo gracias a la misericordia de Dios. Un día, leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento, encontré las palabras que Dios me habló, y decía algo así: «Es tiempo ya, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿qué será de aquel que no está en el camino de Dios?». Hermanos, fue tanta la emoción que sentí al encontrar estas palabras en la Biblia, pues era la confirmación de Dios que el sueño era de Él, tanto que no guardé el versículo. Le he pedido al Señor que me perdone por mis errores, pero yo sé que fue Dios que puso estas palabras para darme esa seguridad de que estaba haciendo lo correcto.
pero aún así no entendía. Decía que el juicio comenzaría por la casa de Dios, pero yo seguía sin entender. Seguí predicando y siempre poniéndome en las manos de Dios para que Él me guiara. El Señor me llevó al Internet en YouTube a mirar los mensajes de los hermanos que hablan de un juicio para la iglesia de Dios. Yo no acostumbraba a mirar nada en YouTube, pero sé que fue Dios quien me puso a hacer esto, para entender cuál era el mensaje que Dios me había entregado. Cuando yo escuché todo lo que los hermanos hablaban que sucedería, tuve miedo. Todavía no entendía que el mensaje que Dios quería que yo entregara al mundo era para la iglesia. Me puse en oración y ayuno, y le pedí confirmación al Señor, porque los hermanos esto decían: pidan confirmación. Pasó un poco de tiempo y pensé, esto no es cierto, pero a las 2 semanas aproximadamente tuve un sueño, en el que yo estaba arriba en el cielo, era de noche, y había una luz muy tenue, como de foco, dorada. Enfrente de donde yo estaba parada había una piedra roja, y veo venir una piedra con mucha velocidad que pasó en medio de mí. La piedra roja, yo miraba a esta piedra pequeña, me asusté mucho, y mi mente decía, es verdad, viene juicio para el pueblo de Dios. Pero mi boca decía, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y a un lado salía la sombra del Señor Jesucristo, y se reflejaba en la piedra roja que estaba enfrente. Desperté. Poco después el Señor habló a mi mente y me dio estas palabras. Iglesias, congregaciones, ahora gracias a Dios sé que el juicio de los hermanos y mi sueño es el mismo. Iglesia de Jesucristo, vuelve tu corazón a Dios, santifícate, pide a Dios perdón por tus pecados, vive una vida espiritual y no carnal y busca la llenura del Espíritu Santo para que puedas vencer la prueba. Dios te llama a que lo honres en tu vivir y lo ames con todo tu corazón. Sal a predicar la salvación a las almas y da de gracia lo que por gracia recibiste. Dios ayude a todos a ser tenidos por dignos de escapar de lo que vendrá. Dios protegerá a los que son suyos. Asegurémonos de que el Señor nos conoce. Es tiempo de vestirnos de cilicio espiritualmente y clamar por misericordia y confiar en las promesas de Dios. Los amo en el amor del Señor.